Ya. El realismo naturalista. Siguiente, por favor. Ya. Es importante entender por qué es realismo y por qué es naturalista. Cuando yo establezco un realismo, estoy estableciendo lo que es real. Esta realidad es anterior a los conocedores y entrega la posibilidad de como existencia para los seres que la comprenden. Y en este caso es realismo naturalista porque en realidad lo real es la naturaleza. Por eso podemos comprender el periodo de tiempo en donde lo real era la naturaleza. Esta naturaleza, como dije antes, es anterior al ser humano, existía desde antes que existían los seres humanos y no es realidad alguien como puede ser en un realismo religioso donde la realidad es como la voluntad de los dioses, sino que es una naturaleza cosa, es estática. Por lo tanto, yo puedo acumular el conocimiento sobre ella y puedo acceder a sus leyes y por lo tanto predecir su comportamiento. Ergo, controlarla. Next. Ya. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Cuando yo establezco un realismo y digo, ok, esto es lo real, al mismo tiempo estoy estableciendo lo que no es real. Aquí les tengo una frase muy bonita de Paul Auster, que es un escritor, pero importa más la frase, no importa el personaje que la dijo. Y dice, no hay una sola realidad, Cabo. Existen múltiples realidades. No hay un único mundo, sino muchos mundos y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un individuo. Ya, puse esta frase porque es muy bonita y yo creo que muchas veces creemos como que ese es la visión de la psicología o lo que uno debería entender como psicólogo, pero en la práctica no es tan así. En la práctica, nuestra disciplina o disciplinas como la psiquiatría establecen una realidad hegemónica. Incluso en psiquiatría está todos estos términos de pérdida de juicio de realidad o noción de realidad. Y yo como psicóloga puedo convencer o imponer esta realidad a otra persona, en el fondo decirle, oye, tú no participas de esta, como no estás aceptando la realidad, aunque esa persona no esté de acuerdo conmigo. Spoiler, esto es lo que ocurre al final de la película La Isla Siniestra de Martin Scorsese, cuando todo el equipo médico le hace como una emboscada a Teddy para convencerlo de que la realidad en la que él vive no es real, valga la redundancia, por lo tanto él tiene que cambiar toda su forma de ser y vivir como si estuviera viviendo la realidad de los médicos, al punto que le dicen como, yo necesito saber que tú aceptaste la realidad para poder como sentir que hice mi trabajo bien. Siguiente. Ya, y el hecho de que sea naturalista esta realidad, bueno, por un lado se estableció en estos tiempos que la mejor forma de conocer a la naturaleza es a través del método científico, donde tenemos como un sujeto, el objeto y el conocer, y mientras menos de sujeto tenga el objeto, como que más verdadero o real será. Y esto se ve muchas veces cuando la psicología trata como de ser la ciencia del ser humano y como que mientras más científico sea el producto de la psicología, más verdadero es. Esto lo podemos ejemplificar en una cita que tengo de Jacques Lacan, que es un muy importante psicoanalista, que dice, si me permití utilizar una de esas fórmulas que se me ocurren cuando escribo mis notas, la vida humana se podría definir como un cálculo en el que el cero sería irracional. Esta fórmula no es más que una imagen, una metáfora matemática. Cuando digo irracional, no me refiero a cualquier estado emocional insondable, sino precisamente a lo que se denomina un número imaginario. La raíz cuadrada de -1 no se corresponde con nada que esté cometido a nuestra intuición, con nada real, en el sentido matemático del término. Y no obstante, se debe conservar con toda su función. Ya. Muchas veces ocurre que yo digo algo y tiene muchos términos científicos y uno queda como, wow, wow. Pero en verdad, en este ejemplo, el autor que lo critica en su texto Imposturas intelectuales, lo critica porque, por un lado,
las matemáticas que utiliza este señor no tienen ningún sentido. Está mezclando los números imaginarios con los números irracionales, especialmente con el sentido real, como no hay sentido en la matemática, pero lo que yo me pregunto es como, ¿por qué esta señora habrá pensado que era necesario utilizar esos términos? Y el hecho de que no tenga sentido en la matemática es como que da lo mismo, como yo no le estoy hablando a expertos matemáticos, no van a entender lo que les estoy diciendo, pero como usa estos términos, o sea, si yo te digo, la vida humana se podría definir como un cálculo en el que el cero sería irracional, suena despampanante, pero en verdad este es un problema cuando atendemos más como a la forma que tiene de decirse una cosa más que al contenido que en sí se está diciendo. Siguiente. Dale. Otro ejemplo más cotidiano de esto de cientificar el discurso para que parezca más real o verdadero es la forma en la que nos enseñan a escribir en la universidad. Es como un súper buen ejemplo de cómo se trata de eliminar como al extremo el rastro del sujeto en el proceso de conocer. Todo lo que entregamos es de forma impresa, con una letra de formato, como no es mi letra cuando yo entrego lo que escribí, tenemos que citar todas las opiniones, o sea, no pueden haber opiniones personales, sino que tienen que ser como opiniones de otra persona citadas en otro texto, escribir en tercera persona como si el texto se hubiera escrito por sí solo, cuando todos sabemos al final que no es así, que uno es el que escribe y uno tiene una opinión detrás de lo que produce.